Muy buenos días a todos, muchas gracias por conectarse con este evento hoy desde muchos lugares de Latinoamérica. Hoy queremos conversar sobre cómo conectarnos con el planeta. Acabamos de ver un video que nos muestra algunas características de esta región, no necesariamente características que quisiéramos tener. Vemos cómo el COVID-19 y esta pandemia genera una serie de desempleos en la región. Vemos también cómo estamos expuestos a muchas amenazas naturales, vemos cómo también tenemos exposición a temas de salud mental, pero más allá de eso debemos reconocernos como latinoamericanos, reconocer la capacidad que tenemos como personas de conectarnos con este planeta, las bondades y las potencias que tiene esta región. Contamos con la Amazonía, contamos con este talento humano que hoy va a estar representado en muchas voces de la región también. Lo importante cuando hablamos de conectarnos con el planeta es realmente hacerlo. Necesitamos un compromiso masivo, como se los decía, para que las cosas empiecen a cambiar, para que muchas cosas empiecen a suceder. Tenemos hoy en día más que nunca que hablar de salud social y planetaria. Necesitamos entender el concepto de salud más allá de la salud física o de la enfermedad. Debemos reconocer los temas de salud mental. Debemos reconocer y entender las afectaciones medioambientales de las actuaciones de nosotros como seres humanos. Debemos reconocer cómo la economía y nuestros modelos económicos afectan también el medio ambiente y el planeta que habitamos. En la medida en que reconozcamos los desafíos y reconozcamos las oportunidades, tendremos visibilidad. Y a partir de tener visibilidad, tendremos la oportunidad de desarrollar las cosas de manera distinta. Hoy eso está en nuestras manos. El mundo hoy entero habla de esto. Necesitamos pasar del diagnóstico al actuar. Hemos venido hablando de estos temas como humanidad hace varios años ya. Ahora las cosas se tornan inminentes, como lo vamos a ver más adelante. Necesitamos hacer las cosas distinto. Es una oportunidad única que nos invita a ser absolutamente creativos en encontrar soluciones, en encontrar desarrollo para las personas, en encontrar desarrollo para los países y para las regiones. Y ahí están las oportunidades, dependen de nosotros. Este evento, Conéctate con el Planeta, pretende precisamente entregar esa visibilidad para que empecemos a transitar ese nuevo camino que debemos transitar. Necesitamos asegurarnos de vivir el mundo de siempre, pero también el mundo que llega. Y eso depende solo de nosotros, realmente, de las actuaciones en las que nosotros estemos comprometidos, como personas y como empresas. Desde Sura estamos comprometidos con el desarrollo de esa salud social y planetaria que tanto necesitamos, ese concepto de salud en sentido amplio para que nos abarque y nos cobije a todos. Por eso el evento de hoy, al que los invitamos, que la disfruten bastante, que lo compartan con muchas personas y sobre todo esperamos que realmente genere en cada uno de nosotros esas ganas de caminar hacia adelante y de encontrar esos nuevos caminos. Con esto entonces, quiero invitar al evento a Joaquín Sánchez Mariño. Joaquín es periodista, licenciado en comunicación y escritor, publica en numerosos medios de América Latina, es autor de 2 novelas, Joaquín, y de un libro de crónicas sobre Venezuela. Creó también la plataforma Under de Periodismo, desde la cual cubre conflictos sociales en el mundo a través de sus redes sociales. Fue elegido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para realizar un curso de periodismo de investigación como parte del programa IVLP y es el primer periodista argentino elegido por YouTube para su programa de apoyo a periodistas independientes. Felicitaciones, Joaquín, y es un honor contar contigo aquí en este evento. Bueno, muchas gracias Juana por la presentación y gracias sobre todo por invitarme a ser parte de esta conversación que es tan importante para todos nosotros, de la que tenemos que participar todos nosotros. Así que aseguro Sura y a vos por invitarme a poner mi granito de arena para que podamos tener esta conversación tan importante. Y quisiera, si te parece, que empecemos esta jornada compartiendo una breve conversación que tuvimos con Will Stephan, alguien que realmente es muy interesante escuchar. Es un científico estadounidense, reconocido por sus estudios del sistema terrestre. Fue director inaugural del Instituto del Cambio Climático en la Universidad Nacional de Australia y es miembro del Comité Multipartidista sobre el Cambio Climático del Gobierno de Australia en 2011 y 2012.
De 1984 al 2004 fue director ejecutivo del programa internacional Geosfera Biosfera, un programa internacional, como dije, de investigación sobre el cambio climático global, con sede en Estocolmo, Suecia. Stephen es uno de los consejeros fundadores del Climate Council of Australia, colaborando con numerosos informes sobre temas relacionados con el cambio climático y las energías renovables. Es uno de los tipos más interesantes de escuchar. Vamos a ver si te parece el video y después lo comentamos. Hello, my name is Will Steffen, and I'm coming to you from Canberra, Australia. I was the inaugural director of the Climate Change Institute at the Australian National University, and I'm a councillor with the Climate Council of Australia. I'm very happy to participate in these conversations that Seguro Sura invited me to join. Together, we can talk now about how we Latin Americans, how we live in the world of today, and how we're going to have to cope with the world that we face tomorrow. I spent a lot of my career working on the issue of humans, climate, and the Earth system, how we are affecting the Earth system and what it means for us. I've published numerous papers on climate science, and I'm very passionate about how we humans can live better lives in sympathy, in collaboration with the rest of life on the Earth system, rather than exploiting it. And one good way to do that is to use a scientific-based approach to examine what we can do, how much we can change, and the directions we can take in living better with the rest of the planet. So what I'm going to do now is to share a few slides with me on some of the science and talk through why we need to understand what our limits are, how we need to live on this planet, and how we can go forward in a much better way. So let me try sharing my screen now. I think we can do that. And I'm going to start this by looking at our planet from out in space. This is the Earth, our home planet, and you can just see intuitively when you look at this that it is a single beautiful system with its oceans, with its land, with its swirling clouds, and so on. But we are changing this system really fast. These lines here are global temperature over 2,000 years. So you think of 2,000 years ago, what Latin America was like, and how you've lived over the last 2,000 years with a very steady climate. There have been ups and downs, but they've been small compared to the long-term stability of the planet. This black spike at the right, this enormous spike, is what humans are doing now. This is the global average surface temperature, which has risen by about 1.2 degrees Celsius above the stability pattern of Earth. This is why you're seeing more drought and fires in the Amazon and so on. This is why in the rest of the world, we're seeing rising sea levels, loss of ice, more heat waves, more floods, and so on, because we have destabilized the climate system. On top of that, we humans are directly affecting the rest of life, the biosphere. And a big study of what's happening to the natural world on Earth has come up with some important conclusions. Nature is declining globally at rates unprecedented in human history. We've never seen change this fast. Around 1 million animal and plant species are now threatened with extinction, many within just a few decades, that is, within the lifetimes of people who are living today. And the web of life on Earth is getting smaller and increasingly frayed. In other words, increasingly disrupted and split up. So we have a lot of challenges ahead of us, not just climate, but also the rest of the living planet. Well, how do we deal with this? We scientists have developed a concept called planetary boundaries. I was involved in this from the very beginning in around 2007 when I gathered with about 30 colleagues, 30 scientists from around the world to say, how far can we push this Earth before it becomes unstable and eventually becomes inhospitable even to humans? We came up with 9 different processes that are important. Obviously, climate change is one, and biosphere integrity is another. I've just talked about those two. But we can look at land system change. Think of deforestation in Latin America, freshwater use, the flows of nitrogen and phosphorus, that is, putting enormous amounts of fertilizer in the system. We're acidifying the ocean, air pollution, atmospheric aerosols. We've depleted the ozone through CFCs, chlorofluorocarbons, chemicals. And we're putting new things into the Earth system, new chemicals, new forms of electromagnetic radiation, like we use for our mobile technologies and so on.
So what did scientists do? We decided, how far can we push these 9 processes before the Earth is in trouble? And this is the inner circle. So these green wedges are in the safe space. This is where we should stay in terms of minimizing our pressure on the Earth system. There's a zone of uncertainty. We don't know for sure where we're in real trouble, but we know that outside this outer circle, it is really dangerous. So where do we stand? These red bars mean we are way outside where we should be. Here's biosphere integrity. We have destroyed and disturbed the biosphere far more than is safe. Same with nitrogen and phosphorus. The yellow ones we are moving into really dangerous zones. Climate, land system change, all of these are important. But basically, this is a system by which we can judge how far we should or should not push the important processes in the Earth system. Another way to look at this is look at the trajectory of humanity. So this is how we are exploding in terms of population, income, technology, and so on. And we have, as I said, already transgressed 4 or 5 of these planetary boundaries. But to return to a stable Earth system, we need to take the human pressure off. In other words, we need to get a trajectory down here rather than where we are. And it's the planetary boundaries that can guide us back down into this safe space rather than into the high-risk space. So basically what we scientists are saying is we are on a bad pathway now. We're on a pathway that makes us wealthier and we consume more, but we're actually destroying our own planetary life support system in the process. There are some clever ways of dealing with this. An economist named Kate Raworth has said, all right, why do we have economies? Well, we want to improve health, education, jobs, income, but we also need to think of equality, gender equality, social equality, and we need to think then on the ceiling of maintaining a stable Earth. And that's where the 9 planetary boundaries come in. So she says, what do we need to do? What do we need to change? We need to think of systems, not linear cause effect, but systems. We need to be far more equal. We need to distribute our economy, our wealth, our jobs, and we need to make the economic system by design do that. And we need to regenerate the biosphere. We should be restoring the Amazon rainforest, for example, and the Central American forest, as Costa Rica is doing already. By the way, that's a very good model of what we should be doing. What happens if we don't? Well, one of the things I work on are things called tipping points. And one of the big ones is in Latin America. It's the Amazon forest. You can't quite see that here. Maybe I can, no, I can't do that. Let's go back and talk a bit about it. It's ocean circulation like the Atlantic Ocean, very important for Latin America. It's the big forests like the Amazon and the boreal forest in Canada, and it's the ice sheets. Now, we are starting to change all of them because of our impact, both directly on the biosphere and on the climate. We're losing ice at an increasing rate. The Amazon is burning more often. Atlantic Ocean circulation is slowing down. And these can act like a row of dominoes. When we start tipping one, it could knock over another and another. And once that cascade gets going, the Earth system could be out of our control, going to a much hotter state. This is what we absolutely have to avoid if we want to keep our civilizations operating in a well-functioning state. And unfortunately, I think we don't have much time left to get this under control. We need to start stabilizing the Earth system within this decade, not by 2050, this decade. What's the risk if we don't? This little diagram called a stability landscape shows that the Earth now has moved out of this nice, stable Holocene state. And we saw that in the first graph where the temperature spike, away from a glacial state towards a new state out here where it's hotter, it's more chaotic and so on. So we're reaching this fork in the road within the next decade. One pathway takes us to stabilized Earth. That's the sustainable development pathway. That's the pathway we must have. If we don't, we could be on an increasing trajectory with worsening weather, heat, fires, disease, and so on, pandemics, that takes us across that tipping point, that tipping cascade, into what we scientists call hothouse Earth. We know the Earth can get that hot, 4 or 5 degrees, but it would be a terrible world for humans to try to live in. I'm going to leave you with one comment, and that's to go back to indigenous peoples. And I'm sure this would be true of indigenous peoples in Latin America, but I'm going back to my home, Australia, and talk about indigenous peoples here. They have the right guidance system for what we humans need to do.
I'll just read it out to you. We're only here for a short amount of time to do what we've been put here to do, which is to look after the country. We're only a tool in the cycle of things. We go out into the world and keep the balance of nature. It's a big cycle of living with the land and then eventually going back to it. So basically what they're saying is we need a new guidance system. We need a new value system to steer us away from the potentially catastrophic future that we're heading towards just now. This is basically the challenge we face. We are at a very important time, really in the history of humanity. We have to get the system under control, ourselves under control, within the next decade to have a good chance of stabilizing the Earth before we hit that tipping point. There are some good examples around the world of positive actions, and there are some in Latin America. I've mentioned Costa Rica, and there are other measures that are now being taken. In fact, just yesterday, Brazil announced that it would sign the agreement to stop deforestation in the Amazon. These are all positive moves. We need to build on these, and we need to move in a different direction where we value the rest of life on the Earth, we value our ecosystems, and we realize that we need to sustain and protect them if we want to have a bright future. That's the end of my presentation. So I'll stop the screen sharing. And I thank you very much for the invitation to talk to you. I wish you all the best in the future. And I would certainly like to thank Segura Sura very much for giving me the opportunity to talk to all of you today. Goodbye and happy days. Bueno, qué interesante escuchar a Stephen y me hace pensar inmediatamente, Juana, en el lugar protagónico en que pone a América Latina, ¿no? Esta región donde tenemos, si se quiere, muchos de los riesgos, pero muchas de las oportunidades. Cuando hablamos de límites planetarios y de la necesidad también de achicar la brecha y buscar una igualdad social, también en lo social. Así es, Joaquín. A mí me llamó mucho la atención también eso, el tema de la Amazonía, lo que implica a nivel global y saber que está en Latinoamérica y las oportunidades que se desprenden de eso. Una frase que él decía, una frase, soporte de vida planetaria. O sea, debemos trabajar por ese soporte de vida planetaria. Es como esos mínimos. Seguramente ahora con nuestro panel lo conversaremos, pero es impresionante. Y también me impresionó mucho Joaquín cuando decía un poco qué tenemos que hacer, que creo que es importante recorrer qué tenemos que hacer. Y él hablaba de pensar más desde los sistemas y menos linealmente. Los seres humanos muchas veces no somos capaces de hacer ciertas conexiones y todo está altísimamente interconectado, necesitamos conectar lo inconectable, diría John Joaquín, ¿cierto? Absolutamente, dejar de entender, ¿no? Como el problema ambiental por un lado, el problema social por otro lado, tratar de hacer esa conexión. Y también esa urgencia, ¿no? Que vos lo hablabas vos al principio, la necesidad de dejar de hablar y empezar a hacer. Lo habló Greta Thunberg hace poco en la COP26 diciendo no más basta de bla, bla, bla. Exactamente. Momento de tomar las cartas en el asunto, así que si te parece aprovechemos que hoy tenemos invitados de lujo, así que me parece que es un momento ideal para presentarlos, para dar pie a nuestros invitados del día de la fecha, que los voy presentando ya sin más introducción, si te parece. Claro que sí. Adelante. Nuestro primer invitado del día es Carlos Faerron. Carlos, bueno, es un lujo tenerlo, director asociado de la Planetary Health Alliance, una organización internacional en la intersección de la sociedad civil y la academia, hospedada en Harvard T.H. Chan School of Public Health. Es profesor asociado de salud global en la Universidad de Maryland, Baltimore, y además es cofundador y actual director del Centro Interamericano para la Salud Global en Costa Rica. Justo Will Stephan hablaba muy bien de lo que se está haciendo en Costa Rica, así que vamos a poder conversar con él. Bienvenido, Carlos, es un placer tenerte con nosotros. Seguimos con nuestro panel de lujo, Andrés Mogro. Andrés, bienvenido. Andrés ha estado involucrado en el diseño de política pública de cambio climático, de financiamiento, otro de los puntos fundamentales de los que tenemos que hablar. Política internacional bajo la CMNUCC del Fondo Verde Climático.
Actualmente se desempeña como coordinador en Ecuador del proyecto regional Andes Resilientes al Cambio Climático. Bienvenido también, Andrés. Un placer tenerte con nosotros. Seguimos con nuestro panel, 2 invitados más. Matías Piaggio. Matías es economista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Su trabajo se centra en cuantificar los beneficios que los humanos obtienen de la naturaleza, cómo diseñar instrumentos para influir en las decisiones de los individuos para mejorar la conservación del hábitat y disminuir la contaminación, y en evaluar el impacto de las políticas de conservación en la naturaleza y el bienestar humano. Bienvenido, Matías. También vamos a aprender qué es esto de cuantificar. Un placer tenerte con nosotros. Y por último, le damos la bienvenida a Guillermo González Caballero. Guillermo es jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente en Chile desde mayo de 2018. Es ingeniero civil industrial, mención Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica de Chile. Obtuvo un máster en Políticas Públicas y un máster en Ingeniería Ambiental, ambos de la Universidad de California, Berkeley. Tiene más de 13 años de experiencia realizando consultoría ambiental, tanto en el sector público como privado, y trabajando en distintas organizaciones de la sociedad civil. Ha compartido cursos de gestión ambiental, evaluación de impacto ambiental y economía circular en las universidades católicas Adolfo Ibáñez y del Desarrollo. Bueno, bienvenidos a los 4, un placer tenerlos con nosotros. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en este panel tan importante, ayudarnos a conectarnos con el planeta. Y entonces inicio con una pregunta para Carlos Faerro. Carlos, acabamos de ver el video de Will Steffen, que nos habla de límites planetarios. Desde tu conocimiento, tu experiencia y tu visión, ¿son suficientes para generar el cambio que requerimos? ¿Y cómo es que a través de las interconexiones y los trabajos interdisciplinarios podemos lograr salud planetaria? Gracias, Juana, por esa pregunta y por la invitación. Un placer estar aquí y un placer compartir el panel con todos ustedes. Nos hablaban justamente de los límites planetarios y es importante pensar que sí, que tenemos que poner un techo, una limitación a cuánto podemos usar o extraer de nuestros recursos, de los sistemas naturales que tenemos a nuestras manos. Pero no solo es importante poner un techo, porque cuando vemos esos techos, cuando vemos esos límites, nos preguntamos, ¿y los humanos dónde están en esos techos? ¿A dónde está nuestro bienestar? También tiene que estar incluido en estos límites. Y ahí es donde podemos tomar prestados de los conceptos que nos han venido desarrollando, especialmente economistas como la doctora Kate Raworth de Oxford, que nos dice, sí, es importante tener un techo ecológico para garantizar que la humanidad no sobrepase colectivamente estos límites y protejamos los sistemas de soporte de la Tierra, pero también debemos tener una base social, un piso social, para garantizar que nadie se quede corto en lo que es esencial en la vida, que nadie se quede corto en lo más fundamental, en los derechos humanos más fundamentales. Entonces sí, es una idea sana tener un techo, ¿verdad? Pero también tenemos que tener una base. Y podemos imaginarnos esto con 2 círculos concéntricos, uno más grande, que son los límites planetarios, y uno más pequeño, que son la base o el techo social. Es importante entonces que entre el techo y el piso, ¿verdad? En ese espacio que se genera entre el techo y el piso, encontramos lo que ella llama una forma de rosquilla, una forma de dona, dependiendo del país donde vivamos, podemos verlo de diferentes formas. Y ahí, entre el techo y el piso, es donde encontramos esta zona segura, socialmente justa, en la que la humanidad podemos prosperar. Y esta prosperidad es importante entenderla más allá del crecimiento como tradicionalmente la hemos entendido, más allá del Producto Interno Bruto, que es la cantidad de servicios y dinero que genera una nación. Nos movemos desde ese modelo de éxito del Producto Interno Bruto a una sociedad exitosa donde respetamos la base social y respetamos el techo ambiental. Es importante destacar
que esto no es una receta de cocina, esto no es decir, aquí ya está la solución final, esto es el conjunto de políticas e instituciones, sino que más bien es una manera de repensar para generar una dinámica regenerativa, del cual me imagino que vamos a escuchar un poco después, y distributiva, redistributiva, para los retos que nos impone el siglo XXI. Ahora, ¿cuáles son algunos de estos pisos? ¿Cuáles son algunos de estos techos? Igual que el doctor Stephan, que pone algunos elementos claves, ¿verdad? 9 elementos claves de cuáles son los techos ambientales, podemos hablar de algunos pisos sociales que van en relación con los objetivos del desarrollo sostenible, como lo son el agua limpia y accesible, ¿verdad? Como lo son alimentos de calidad, nutritivos y asequibles, como lo son la salud para promover el bienestar, como la educación, como la base para mejorar el bienestar de todas las personas, como un trabajo inclusivo para proporcionar empleos sostenibles y promover la equidad, una vivienda para proporcionar refugio, seguridad y protección, paz y justicia para promover sociedades inclusivas, voz política que permite el respeto de la libertad de expresión, equidad social y equidad de género, así como energía que sea asequible y limpio como un elemento fundamental como para prosperar. Y si bien ninguno de estos son mutuamente excluyentes, nos brindan ellos, ¿verdad?, esos elementos del peso social, una base sólida para ese mundo justo y equitativo que queremos y que vale la pena vivir. Ahora, nos preguntaban sobre las interconexiones y los trabajos transdisciplinarios y la importancia en la salud planetaria. Es importante entender que la salud planetaria consta de dos cosas. Uno, entender cómo nuestros impactos sobre los sistemas naturales están afectando la salud, ¿verdad? Los impactos antropogénicos, como decimos los científicos, están afectando la salud humana. Y dos, cómo co-crear soluciones. Y como hablábamos de complejidad, como hablábamos del pensamiento no lineal, los sistemas están interactuando entre ellos. Entonces, la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad nos permiten, uno, ¿verdad?, entender los retos mucho mejor, y dos, co-crear soluciones que responden a esa complejidad. Entonces, recordemos que los problemas complejos, interconectados, necesitan un enfoque transdisciplinario, y la salud planetaria nos brinda esa oportunidad de adoptar esas nuevas formas de producir una base de evidencia que sea útil, que caracterice esos cambios ambientales y crear soluciones que nos va a permitir allanar el camino hacia los cambios que queremos ver como sociedad. Muchísimas gracias, Carlos. Muy importante todo esto que nos acabas de decir, porque hemos tendido como seres humanos a ser muy lineales, lo dijiste tú, lo decía yo ahora, es una realidad que necesitamos pensamiento complejo e interconectado. Es una realidad que necesitamos múltiples voces y múltiples visiones, ¿cierto? Y gestionar este camino para llegar a esa dona, como tú decías, o a esa rosquilla que necesitamos como planeta. Creo que lo importante aquí es realmente actuar y caminar hacia allá. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, y en línea con esto del pensamiento complejo y buscar múltiples maneras de mirar el problema y buscar las soluciones, yo quiero hacer mi primera pregunta para Andrés Mogro, que va en otra de las aristas del problema y de las soluciones. Y Andrés, ¿qué tipo de financiamiento existen para mitigar el cambio climático? ¿Cuál es el rol de la población vulnerable y la economía popular y solidaria en ese financiamiento? Gracias, Joaquín, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Azura, por la invitación para participar en esta conversación. Felicitarles primero por este tipo de iniciativas, especialmente las iniciativas como la revista que ustedes tienen de geociencias. Creo que es genial que se hagan estas reflexiones ambientales sobre la responsabilidad que tenemos todos hacia el planeta desde el sector privado en especial, porque, digamos, tradicionalmente es el sector público el que está más obligado por tratados internacionales a hacer esa reflexión y a promover ese tipo de políticas, pero desde el sector privado es desde donde se pueden a veces promover estos cambios un poco más concretos. Para responder tu pregunta, quisiera comenzar con un poco de antecedentes, ¿no? Tú hablabas del financiamiento para la mitigación al cambio climático. Es súper importante que en el contexto de lo que mencionaba Carlos de los límites planetarios, hagamos esa reflexión del cambio climático, ¿no? Los impactos de las causas y las consecuencias que estamos sintiendo del cambio climático van de la mano
Cuando hablamos de causas del cambio climático, siempre hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero, reducir esas emisiones, lo que se conoce como mitigación. Y cuando hablamos de consecuencias, hablamos de todos los impactos negativos que está trayendo el cambio climático a nuestros medios de vida y abordar esos impactos negativos, lo que se conoce como mitigación. Entonces, tradicionalmente, el trabajo en lo que tiene que ver con mitigación está más enfocado en los sectores de energía, transporte, desechos, procesos industriales, agricultura, que son sectores desde donde principalmente vienen las emisiones de gases de efecto invernadero. Y cuando hablamos de adaptación, entonces hablamos de proyectos en agricultura, en manejo de recursos hídricos, en salud, en cuidado del patrimonio natural, que es en donde se están sintiendo esos impactos del cambio climático. Entonces ahora pensando en fuentes de financiamiento, yo diría las fuentes de financiamiento son de verdad bastante amplias, porque cualquier fuente de financiamiento que esté destinada o motivada sea a mitigar el cambio climático por un lado o adaptarse a los efectos del cambio climático por otro, podría considerarse como financiamiento climático. Entonces el financiamiento climático puede venir de fuentes públicas, privadas, internacionales, nacionales, incluye el presupuesto nacional para implementar planes de desarrollo, por ejemplo. Todo eso es algo que podríamos considerar como financiamiento climático. Ya tradicionalmente, tal vez enfocándonos a fondos concursables a nivel internacional, tal vez el que más cabe la pena mencionar es el Fondo Verde Climático, el GCF, que es un fondo que se ha creado en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que justo esta semana está reunida en Glasgow para la COP26. Yo estuve la semana pasada por allá, justo regresé ayer de esa conversación que todavía sigue. Y hablando del Fondo Verde Climático o de toda esta amplitud de fondos o de fuentes que yo mencionaba, pues también hay diferentes naturalezas del financiamiento climático, ¿no? Hablando de instrumentos financieros, puede ser reembolsable, concesional, no concesional, pueden ser garantías, donaciones, puede venir de mercados de carbono. Entonces es en realidad una amplitud grande, ¿no? Y ahora, hablando específicamente del rol de la población vulnerable, yo creo que ahí es importante resaltar que cuando pensamos en cuáles son las consecuencias del cambio climático, y para darles algunos ejemplos de lo que nos dice la ciencia, de lo que nos dice el panel intergubernamental de cambio climático, en América Latina en especial estamos sintiendo efectos como sequías, como heladas, olas de calor, cambios en los patrones de lluvia. Y yo diría, lamentablemente, cuando pensamos en estos efectos, tal vez las ciudades o las personas que vivimos en ciudades grandes no lo sentimos en el día a día. Pero la población vulnerable, rural, que se dedica a los temas de agricultura, por ejemplo, que es la fuente de alimentos de las ciudades, lo siente mucho. Entonces, hablando de población vulnerable, yo diría es la principal población a donde deberíamos ayudar a canalizar estos fondos para la lucha contra el cambio climático, no solo en mitigación, sino también en adaptación. Y ahí el tema es que hay limitantes muy grandes para que la población rural o la población vulnerable pueda acceder a estos fondos. Hablando del Fondo Verde Climático, de nuevo, en el Fondo Verde Climático, un proyecto de menos de 10 millones se considera un proyecto pequeño, porque financian proyectos de hasta 250 millones de dólares. Pero para una población local, para una comunidad local, eso no es algo que refleje su realidad. Y ahí es en donde tienen que entrar y donde tienen un rol importante las instituciones de la economía popular y solidaria. Porque son a través de ellas, a través de instituciones de microfinanzas, de cooperativas de ahorro y crédito, a donde normalmente y tradicionalmente los agricultores, digamos, rurales, familiares, que son vulnerables, acceden a fondos. Pero normalmente esos fondos que se ponen a disponibilidad por parte de estas entidades de microfinanzas no tienen en cuenta los temas de cambio climático, sino que se acceden a créditos de consumo, que es un crédito para cualquier gasto desde el lado de los agricultores. Entonces tal vez no responden a realidades como que la población vulnerable no puede necesariamente pagar una cuota mensual, sino que probablemente sea más lógico que esas cuotas se ajusten a los ciclos de siembra y cosecha, por ejemplo.
pero es súper importante que las instituciones de microfinanzas vayan poco a poco involucrándose a eso. Entonces pueden ser las instituciones de microfinanzas las que acceden a estos fondos internacionales más grandes y nos ayuden a canalizar hacia poblaciones vulnerables, o pueden ser las instituciones de microfinanzas las que lo hacen con sus propios fondos desde el punto de vista de responsabilidad social y ambiental, ¿no? Con esta reflexión que tenemos que hacer todos sobre la responsabilidad de los sectores, especialmente pensando en quiénes son los más vulnerables. Claro, pienso que, sobre todo por conocer la situación en Latinoamérica, en mi caso en Argentina, que muchas veces las poblaciones vulnerables o las cooperativas o los trabajadores de la economía popular no tienen conocimiento de esos fondos a los que pueden acceder. Entonces el trabajo es también de parte de los fondos ir a buscar a sus propios beneficiarios, porque en este ciclo de desigualdad, quien más necesita es quien menos recursos tiene para aplicar, ¿no?, a esos fondos. Entonces es una especie de círculo vicioso que hay que, como si fuese un doble trabajo, pero que hay que ir a buscar esos grupos a los que hay que ayudar. Así es, Joaquín. Debemos trabajar en un mejor acceso para eso y que este tipo de líneas no generen más brechas, ¿cierto? Exacto. Solo unos pocos tienen acceso y los demás no. Entonces esto me da pie, mil gracias Andrés, para seguir con la pregunta para Matías. Matías, ¿existe alguna herramienta para cuantificar los impactos del cambio medioambiental global? ¿Y cuánto aporta esto a planear las iniciativas de conservación natural de aquí para adelante? Hola Juana, buenos días. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a vos y a todo el grupo Sura que ha organizado todo esto con tanto detalle. Joaquín, gracias por la presentación. Para mí es realmente un honor haber sido invitado a compartir este panel y sobre todo poder aprender de todo lo que nos están contando, porque hay mucho en donde trabajar y creo que es... Y me pasaba cuando comenzaba mi carrera de, bueno, a mí me interesan estos temas y creo que no hay mejor momento en la historia para estar trabajando estos temas, donde todo esto se está moviendo. Contestando un poco a tu pregunta, hay diversas y muy variadas formas, pero creo que conviene esto abordar desde dos lados principales. Por un lado, lo que son los modelos integrados, por otro, lo que son los estándares internacionales. Modelos integrados hay varios y muy diversos, y con modelos integrados me refiero a modelos que tratan de vincular diferentes capas de información a diferentes capas de escala. Con eso nos referimos a la información, por ejemplo, climática, social, económica, ecosistemas, biodiversidad. Y justamente lo que tratan es de evaluar las interrelaciones entre todas estas dimensiones a diferentes escalas desde una visión de un sistema, como lo que nos contaban en Will Steffen en su video. Al incorporar la parte de uso del suelo, la parte de cambios en los ecosistemas, parte de la biodiversidad, las emisiones en la atmósfera, tratamos de ver cómo estas interrelaciones nos dan ese soporte a la vida o qué tan lejos estamos de ello, y cómo las acciones que tomamos en el futuro nos llevan o nos alejan de esos objetivos. ¿Para qué nos sirven? Principalmente para dos cosas. Por un lado, para planificación. Nosotros podemos hacer escenarios de crecimiento económico, de crecimiento poblacional, diferentes tipos de crecimiento, más intensos en energía, menos intensivos en energía, y estos modelos nos ayudan a ver, por ejemplo, cómo eso impacta en los ecosistemas, en los cambios en la biodiversidad, en las emisiones y también las retroalimentaciones entre ellos. Nos sirve, por otro lado, para evaluar políticas, ¿sí? Por ejemplo, queremos diseñar impuestos para disminución de emisiones. ¿Qué impacto tiene eso en la economía, en el uso del suelo, en la biodiversidad? Queremos hacer políticas de cambios de incentivos en el uso de fertilizantes hacia una agricultura orgánica. ¿Qué impactos tiene en el uso del suelo, en la biodiversidad? Desde una perspectiva de una empresa de seguros, por ejemplo, nos permite, por ejemplo, evaluar, porque esto se puede hacer a diferentes escalas, qué impacto tiene proteger una cierta área en los daños de desastres, en una zona costera, en una zona adentro, y esto no es diferente, por ejemplo, de lo que hace una empresa de seguros cuando va a evaluar, cuando vende un seguro de riesgo contra robos y te chequea qué seguridad tenés en las ventanas de tu casa, o cuando vende un seguro de salud y te pregunta si fuiste fumador y cuánto tiempo, y ajusta tus primas de riesgo y tus precios. Entonces, tiene un montón de utilidades. ¿Cuál es el problema con estos modelos integrados? Demandan mucha información,
cuanto más detalle, más fina la información que se necesita, demanda mucho expertise. Entonces eso nos lleva a otros lados. Por ejemplo, la UICN lanzó recientemente en el Congreso Mundial de Medio Ambiente, de Conservación en Marsella en septiembre, la medida STAR. La medida STAR es una medida que nos mide el esfuerzo que necesitamos en mitigación y en restauración para evitar que las especies estén amenazadas. Se concentra más que nada en objetivos relacionados a la conservación de especies. Y nos lleva, por ejemplo, a una escala, lo podemos hacer a una escala país, a una escala continental o a una escala muy pequeña. La información ya está disponible, uno dibuja su polígono, el lugar donde quiere analizar, y ves las principales fuentes de presión, por ejemplo, si son cambios de uso del suelo a la agricultura, bosques, minerías, cambio de uso urbano, energético, y te dice qué tanta presión te dan las diferentes formas, eso es relacionado a mitigación. También nos dice si planteamos ciertas medidas de restauración, qué impacto va a tener sobre la conservación de la biodiversidad. Y de nuevo, actualmente, esto es muy reciente, las discusiones están en cómo brindar esto para que sea un estándar para los objetivos de conservación, pero también, por ejemplo, se puede usar para indexar bonos de financiamiento para conservación, un poco vinculado a lo que nos contaba Andrés. Usted quiere desarrollar tal actividad, necesita crédito, evaluemos qué impacto va a tener. Esta medida nos puede ayudar a eso y estos ya están integrados y son de uso mucho más sencillo. Y esto nos lleva al segundo grupo, que son los estándares internacionales y los objetivos. El más conocido probablemente son los objetivos de desarrollo sostenible, son una batería grande donde se trata de ver el progreso de los países hacia un cierto objetivo en diferentes dimensiones, económico, social, ambiental. El objetivo de desarrollo sostenible 15 tiene adentro la protección de las áreas clave para la biodiversidad, la extinción de especies. Eso lo que trae es que hay un estándar, una forma armonizada entre todos los países de medir cómo progresan hacia un objetivo. Nos trata de traer con todas las dimensiones esa visión sistémica. Sin embargo, el análisis no está integrado. Y en esa área, lo que es muy interesante son los recientes desarrollos en lo que es el sistema de contabilidad económico-ambiental. Todos tenemos un sistema, probablemente todos conocemos el PBI. El PBI viene de lo que los países producen las cuentas nacionales, son agregados económicos. De ahí se calcula un macro que es el PBI, que es básicamente el objetivo o la variable objetivo que los países han estado persiguiendo. Desde el 93, a raíz de la Convención de Río 92, se pasó a lo que es la contabilidad integrada económico-ambiental, donde se intenta vincular la dimensión ambiente y la dimensión económica para entender sus interrelaciones. Ha habido muchos avances en lo que son aquellos productos de la naturaleza ya integrados en la economía, como ser los minerales, la producción forestal, la producción agrícola. En marzo de este año se aprobó como estándar lo que es la cuenta de servicios ecosistémicos, donde por primera vez tenemos un estándar internacional para medir de forma armonizada entre países los cambios en los ecosistemas, la degradación de los ecosistemas, los servicios que nos proveen y el valor de ellos. Solo fue un estándar para las primeras 2 o 3 dimensiones. La valoración todavía está en discusión. Eso, de nuevo, nos trae la visión sistémica, integrada, pero armonizada entre países. Y en la región tenemos algunos países que han sido pioneros en su aplicación. México, Colombia, Costa Rica, Brasil son de los más avanzados. Y es muy interesante cómo la comunidad de estadísticas ambientales está empujándose de forma conjunta. Entonces es un poco hacia ahí donde vamos para tratar de tener herramientas más a mano. Mil gracias, Matías. Ahí es donde vemos la importancia de la información, y tú lo dijiste muchas veces, de poderlo ver de forma sistémica. Creo que el hecho de podernos comparar entre países, me imagino que también, como decías tú, dependiendo de la granularidad de la información, comparación entre regiones, comparación entre industrias y muchos otros, digamos, interconexiones e interrelaciones que podemos hacer para tomar decisiones, no solo en políticas públicas, sino como empresas también, como empresarios y como personas, porque lo tenemos que llevar a ese nivel, no lo podemos dejar solo pues en el ámbito de la política pública, nos tenemos que responsabilizar todos. Muchas gracias. Y eso mismo que decía Juana es muy interesante para comparar entre países, tener en cuenta que tenemos un panel
muy representativo de la región, ¿no? Tenemos a Carlos Ferron, que es de Costa Rica, Andrés Mogro de Ecuador, Matías justo de Uruguay, vecino acá de Argentina, y Guillermo, quien voy a preguntarle ahora, de Chile. Así que tenemos para preguntarnos y comparar gratamente. Guillermo González Caballero, quería preguntarte, en esto de buscar una lógica integral y sistemática, ¿cómo se cambia la perspectiva desde una lógica lineal hacia una visión circular y cuáles son los retos en el camino hacia una economía circular? Muchas gracias, Joaquín, muchas gracias, Juana, en primer lugar por la invitación. Muy importante esta conversación que han logrado generar y por eso los felicito por crear esta instancia. Ahora, ¿cómo nos movemos hacia una economía circular? Me preguntas, Joaquín, ¿cierto? ¿Qué es lo que es, en primer lugar, la economía circular? Esta es una economía que busca dejar atrás la lógica lineal, donde simplemente extraemos materias primas, las convertimos en productos y casi automáticamente estamos convirtiendo masivamente esos productos en basura que termina llegando a un hoyo, ojalá, y si no a los ecosistemas, al océano, ¿cierto? La economía circular lo que plantea son 3 principios. La Fundación Ellen MacArthur lo condensa en 3 principios que creo que es bueno ponerlo sobre la mesa para abrir esta discusión. En primer lugar, eliminar la contaminación y los residuos desde el momento del diseño, ¿cierto? En segundo lugar, mantener los productos y materiales en uso por el mayor tiempo posible y con el mayor valor posible. Y en tercer lugar, regenerar los sistemas naturales. Ahí uno de los gurús también de la economía circular, como es William McDonough, plantea que debiéramos nosotros tener el objetivo de no solamente generar menos impacto negativo en el medio ambiente, sino que podamos generar impacto positivo en la forma en que producimos y consumimos. Y algo ya comentaban antes, ¿cierto? Yo les puedo decir lo que yo opino de lo que tenemos que hacer para movernos para allá, pero prefiero contarles lo que como país hemos consensuado que necesitamos hacer. Nosotros, desde la Oficina de Economía Circular, hemos estado trabajando por 2 años en el desarrollo de una hoja de ruta a la economía circular con todos los actores de la sociedad, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, los expertos y, por supuesto, con todos los actores clave del sector público. Lo que hemos planteado con ellos es que tenemos que avanzar hacia esta mirada de, como diría Jorge Drexler, un país donde nada se pierde, sino que todo se transforma, ¿cierto? Eso, de hecho, lo tenemos acuñado, digamos, un poco parafraseado en esta hoja de ruta. Y lo que planteamos ahí es que para llevar a cabo esta transformación tenemos que embarcarnos a su vez en 4 transformaciones. En primer lugar, esto es una transformación en materia de innovación. Lo único que podemos estar seguros es que si seguimos produciendo y consumiendo de la forma que lo hemos venido haciendo, de esta manera lineal, vamos a seguir en lo mismo. Y cambiar hacia la circularidad significa enormes dosis de innovación en los productos, en los procesos productivos, en los modelos de negocio, de cómo nosotros hoy día estamos generando todo lo que las personas necesitan. En segundo lugar, necesitamos una transformación cultural. Esto es algo que podemos tener nuevas formas de vender distintos tipos de productos, pero si la ciudadanía no lo prefiere, no lo elige, entonces en verdad eso no va a ocurrir y por lo tanto tenemos un desafío gigante de generar una transformación cultural donde todas las personas se hagan parte a través de sus decisiones de compra, también a través de lo que ellos hacen con esos materiales, con esos productos una vez que por ejemplo, un envase se da de baja, bueno, tiene que disponerlo adecuadamente en el lugar de reciclaje, etc. Tercero, es una transformación en la regulación. Nosotros podemos tener mucha innovación y una ciudadanía que demande esas nuevas formas, pero la regulación muchas veces se va a convertir en una barrera y eso lo hemos visto acá en Chile. Por ejemplo, hay una startup que ha estado, digamos, que ha despertado mucho interés a nivel global, ha sido seleccionada una de las 20 startups más exitosas en estos ámbitos, como es Algramo, que básicamente vende los productos a granel, ¿cierto? Ellos están queriendo vender hoy día champú a granel, hay una ciudadanía que quiere comprar champú a granel, pero la regulación sanitaria no lo permite. Tiene que ser envasado en una fábrica, ¿cierto? Y entonces, por lo tanto, ese es solo un ejemplo de una gran actualización regulatoria que tenemos que hacer, no solamente para
permitir, sino para incentivar este paso a la circularidad. Y por último, el último gran tema, el último gran desafío que tenemos, además de la innovación, de la cultura, de la regulación, tiene que ver con los territorios circulares, es lo que hemos dicho. Esta transformación debe llegar a todos los territorios y debe tomar en cuenta las particularidades de territorios tan diversos en un país tan largo como es el caso de Chile. Eso como grandes desafíos que creo que son sumamente potentes, pero eso también viene lleno de oportunidades que podemos comentar más adelante. Muchas gracias. Súper interesante, Guillermo, muchas gracias por tu experiencia, tu conocimiento y también la experiencia en Chile, que es súper enriquecedora al respecto. Juana. Así es. Sí, así es, Guillermo. Esto que nos planteas pone, digamos, como una pantalla de fondo que diría yo es hábitos. Hay un tema en el que hay que trabajar desde la innovación, desde la cultura, desde la regulación, ese tema de los hábitos. Y bueno, como estamos aquí en un panel que estamos viendo desde muchas partes de la región de Latinoamérica, pues les vamos a hacer, hemos recibido unas preguntas a través de unos videos. Entonces vamos a empezar con ellas. Vamos a empezar contigo, Carlos, de México. Recibimos un video que les pido por favor que lo veamos. Hola, soy Abril Salas de México y tengo una pregunta para Carlos Farreón. ¿Qué rol tienen los conocimientos tradicionales en la salud planetaria? Gracias. Muy bien, Carlos. Entonces nos preguntan, ¿qué rol tienen los conocimientos tradicionales, por ejemplo, el de los indígenas, el de la religión, la espiritualidad, en la salud planetaria? Pues qué buena pregunta y qué bueno ver que se estén tocando estos temas en un evento que tradicionalmente se podría considerar como un evento corporativo. Me alegra mucho la pregunta y muchas gracias por hacerla. Primero me gustaría abrir diciendo que no soy una persona indígena. He trabajado muy de cerca con personas que trabajan desde la cosmovisión indígena. He trabajado en poblaciones indígenas y de hecho mi primer trabajo como médico en una zona rural de Costa Rica fronteriza con Panamá era dentro de una población, un territorio indígena. Entonces he aprendido mucho y tengo muchos amigos cercanos que me han informado. Ahorita voy a responder esta pregunta tomando prestado algunos de los trabajos conceptuales que ha hecho personas como la doctora Nicole Redvers, que es una persona de una población indígena de Canadá que trabaja en la Universidad de Dakota del Norte y que es cofundadora y presidente de la Fundación del Bienestar Indígena del Ártico. Es importante destacar que las culturas indígenas y las poblaciones indígenas actualmente, a pesar de que viven en alrededor de 20% de la superficie terrestre de la Tierra, cuentan con un 80% de la biodiversidad que tenemos en el mundo. Entonces hay un índice que nos empieza a decir que hay algo en el conocimiento tradicional que está haciendo que las personas que viven bajo cosmovisiones indígenas tienen una conexión o son más capaces de preservar la biodiversidad. Por supuesto, estamos hablando de zonas no solo tropicales, sino también zonas que son subtropicales y zonas templadas. Y además es importante reconocer que a pesar de que hubo un proceso de colonización muy fuerte que desarraigó a muchas de las poblaciones indígenas de sus tierras y de sus conocimientos, y hubo un intento muy fuerte por desarraigar estas dos cosas, las poblaciones indígenas de sus tierras y sus conocimientos, igual los poblaciones indígenas han logrado mantener y seguir desarrollando estos conocimientos sobre cómo estamos conectados con los sistemas naturales y han mantenido estas relaciones a través de principios recíprocos y de respeto mutuo con la naturaleza. Esto obviamente, ¿verdad? Esa cosmovisión indígena está muy diferenciada y tiene un marcado contraste de los sistemas actuales económicos en los cuales estamos viviendo, ¿verdad? Y esos sistemas económicos, que podríamos decir capitalistas, funcionan en gran medida sobre el principio de la mercantilización de la naturaleza, y muchas personas llamarían inclusive, y activistas y pueblos indígenas dirían que son inclusive ecocidas.
Entonces, lo que nos dicen los conocimientos tradicionales, algunas de estas prácticas de conocimiento ancestral e indígena, es que hay que pasar desde lo antropocéntrico, eso es, desde tener al ser humano como el centro de todo, ¿verdad? Que es donde estamos ahorita, a pasar a lo ecocéntrico. Hay que pasar desde la desconexión de la naturaleza a la reconexión. ¿Y por qué es que nos hemos desconectado? ¿Por qué es que de alguna manera hemos normalizado la desconexión de la Tierra? Y me quisiera hacer referencia a algo que venía diciendo Guillermo de la transformación cultural de la cual habló. La transformación cultural en sí es una transformación de valores, ¿verdad? Es una transformación de valores de los que nos permite funcionar como sociedad. Entonces hay valores en este momento que están normalizando y permiten que la degradación de los sistemas naturales continúe. Eso está enraizado en nuestras políticas públicas, eso está enraizado en nuestra manera de producir, eso está enraizado en la manera de consumir también. Y tenemos que desapegarnos entonces de esos hipernormalización de esas cosas como que normalicemos que el consumo a gran escala es un estilo de vida, que eso, normalizar, que nos dicen que entre más tenemos, más felices seremos. Hay que desacoplar esas ideas y eso es parte de la transformación cultural de la cual hablaba Guillermo, de la cual tenemos que llegar a desacoplar. Y también tenemos que desacoplar a entender, ¿verdad?, que las otras especies que conviven con nosotros no están solo para el beneficio de la humanidad, ¿verdad? No es que son cosas que nosotros podemos explotar al servicio y para nuestro bienestar. Entonces les hablaba desde la desconexión a la reconexión y les quería contar un poco de cuáles son algunas de esas razones por las cuales nos hemos desconectado y cómo eso contrasta con algunos sistemas espirituales de conocimiento y otros sistemas indígenas de conocimiento. Primero que todo, esta sociedad... Te interrumpí, sigue. Perdón, quería nada más puntualmente mencionarles que tenemos que irnos tenemos que alejarnos de este individualismo, ¿verdad? Y pensar mucho más desde una perspectiva humanista. Tenemos que incorporar, ¿verdad? El punto aquí es incorporar otras formas de conocimiento. El punto es alejarnos un poco de esta dependencia tan alta que hemos logrado de sistemas productivos nocivos para la tierra, entre otras cosas. Y para finalizar, nada más quiero decir que esto no es una ni otra, ¿verdad? En Estados Unidos siempre decimos, no es either or. Siempre se trata de sumar, siempre se trata del y. Esto y esto, esto más esto. La complementar es lo más importante, intentar de converger. Y en ese sentido les recomiendo un gran libro de un filósofo contemporáneo, Steven Pinker, que nos plantea en su libro En defensa de la ilustración que sí podemos combinar, tenemos que combinar estos valores que actualmente nos han llevado al bienestar humano que tenemos ahorita, pero también retomar esos valores que nos hablan de que tenemos que tener enfoques ecocéntricos y tenemos que tomar prestados de los conocimientos indígenas que han existido por miles de años. Entonces, con eso finalizo mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Creo que nos dejas pues con múltiples reflexiones y preguntas acá, solo para decirte que un compañero nuestro en Seguros Sura Colombia dice mucho, no se trata de OES, sino de IES, para subrayar lo que decías, y creo que nos dejas una pregunta individual. No miremos siempre afuera, hagámonos una pregunta individual. ¿Qué he normalizado en mi vida? ¿Qué he yo, Juana Francisca, normalizado? Y ahí podemos empezar a detectar eso que tú nos decías de cosas que se nos han vuelto casi que invisibles porque las hacemos normales. Muchas gracias, Carlos. Adelante, Joaquín. Y seguimos con preguntas de la gente que viene de distintos lugares. En este caso, para Andrés Mogro, tenemos una pregunta que llega desde Chile para Andrés. Vamos a verla. Hola, soy Catalina Velasco de Chile y quisiera preguntarle a Andrés Mogro ¿qué tipo de proyectos relevantes de financiación para la mitigación o la adaptación al cambio climático conoce en Latinoamérica o en el mundo? Gracias. Bueno, Andrés,
te preguntan un poco, ya hablaste antes, ya adelantaste, pero la pregunta es ¿qué proyectos relevantes de financiación para la mitigación o adaptación al cambio climático conoces en Latinoamérica o el mundo? Gracias Joaquín, y muchas gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta difícil de responder porque son muchos los proyectos. Tal vez solo resaltar, yo hacía mención en mi anterior intervención al Fondo Verde Climático, que es el fondo para actividades de cambio climático más grande ahora a nivel mundial. Entonces, tal vez podemos sacar algunos ejemplos de algunos de los proyectos que está financiando el GCF ahora. En términos de datos, el Fondo Verde Climático ha estado financiando proyectos desde 2015 hasta ahora. Y en América Latina tiene un total de proyectos financiados de alrededor de 2.500 millones. Esos 2.500 millones se suman a cofinanciamiento, que normalmente es algo que se suele solicitar de fuentes internacionales de financiamiento, y ese cofinanciamiento está por los 5.300 millones. Entonces hay proyectos casi por 8.000 millones de dólares en América Latina solo del Fondo Verde Climático. Esos proyectos, y viendo el portafolio del fondo en América Latina, son 203 hasta inicios de octubre del mes pasado. Y vienen de varios países, ¿no? Entonces tenemos proyectos a veces de un solo país, a veces de varios países. Siempre es bienvenido el componente regional de los proyectos, el componente también abarcativo. Normalmente cuando hablamos de una intervención en un sector como los que yo mencionaba, ¿no? Agricultura, patrimonio natural, hay que pensar en una intervención comprensiva de todas las causas y consecuencias del cambio climático, no solo mitigación o adaptación. Entonces los proyectos suelen ser un poco más abarcativos. Les doy 3 ejemplos concretos de proyectos que está financiando el Fondo Verde Climático. Hay uno que se llama Espejo de Tarapacá en Chile, que es un proyecto de generación de energía hidroeléctrica, pero que está utilizando agua del mar, no tradicionalmente agua de fuentes dulces como lo que solemos hacer con los proyectos de generación hidroeléctrica. Entonces es muy interesante desde ese punto de vista. Está enmarcado en los objetivos de Chile hacia 2050 de ofrecer el 70% de su energía desde fuentes renovables, y está generando alrededor de 560 megavatios con las actividades que está generando este proyecto. Hay un proyecto también que está generando diálogos a nivel de América Latina con Argentina, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay. Varios de nuestros países están ahí, y que está generando diálogos acerca de los temas de movilidad eléctrica, compartir experiencias, identificar oportunidades para reducir emisiones en el sector de la movilidad, especialmente de la movilidad privada. Hay un proyecto también en Colombia que se llama La Mojana, que está enfocado a conservar humedales, y que tiene también ahí un rol protagónico las mujeres locales de La Mojana en recuperar estos humedales que están siendo afectados fuertemente por inundaciones, por sequías prolongadas, y que reducen la capacidad de la gente de tener acceso a recursos hídricos a lo largo del año, ¿no? Entonces este es un componente evidentemente de adaptación. Y finalmente, tal vez solo para cerrar, comentarles, fuera del Fondo Verde Climático, el proyecto en el que yo trabajo, que es el proyecto Andes Resilientes al Cambio Climático, es un proyecto de cooperación suiza. Entonces está siendo financiado por la Agencia Suiza para Cooperación y Desarrollo, COSUDE, implementado en Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces este es un proyecto regional del que está a cargo el BETAS, Swiss Intercooperation y Fundación Avina. Y este es un proyecto que tiene a su centro los agricultores familiares campesinos de zonas altoandinas. Nosotros estamos trabajando en adaptación con fondos suizos, y el objetivo es identificar, pensando en el agricultor familiar andino de zonas altas de nuestros países, identificar cuáles son los productos y servicios que se le están ofreciendo por el sector público, privado, nacional, subnacional, y que son determinantes para su capacidad de responder a estos impactos del cambio climático, y tener influencia sobre esos productos y servicios para poder asegurarnos de que tienen consideraciones de adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces hay un trabajo importante con el sector público, con el sector privado, con el sector de microfinanzas, con el sector de asociaciones de agricultores,
que también es un proyecto muy interesante, ¿no? Pero yo diría, es difícil dar una visión de todas las cosas que estamos haciendo a nivel de los países. Hay muchísimos esfuerzos que están haciendo por el sector público, privado, subnacional, gobiernos locales, y lamentablemente lo único que nos dice la ciencia es que no es suficiente, ¿no? Siempre tenemos que hacer más. Lo dejo hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés. La buena noticia es que dinero hay, digamos, a disposición de que cambiemos un poco los hábitos. Muchas gracias, y no te sorprendas si después del evento alguna gente te vuelve a preguntar por redes sociales y te pide más de esta información tan valiosa. Sí, de acuerdo, proyectos hay, qué bueno. Matías, a ti también te preguntan de República Dominicana, veamos el video. Hola, María de Jesús, financiera de República Dominicana. Una pregunta para Matías Piallo. ¿Puede darnos un ejemplo o algunos ejemplos del valor económico de algún servicio que nos presta la naturaleza? Bueno, Matías, entonces te preguntan, ¿puedes dar algunos ejemplos del valor económico de algún servicio que nos ofrece la naturaleza? Bueno, muchas gracias por la pregunta, y es súper interesante, sobre todo por cómo se articula con las preguntas que se han respondido antes. Antes de entrar a dar un valor económico y decirte vale X dólares por hectárea o por lo que sea, creo que es interesante detenerse un segundo en explicar qué es el valor económico y para qué se usa. Es decir, la naturaleza nos brinda diferentes tipos de valores. Por ejemplo, el Panel Intergubernamental de Protección de la Biodiversidad, el IPBES, tiene un abordaje de valoración de la naturaleza plural y multidimensional, donde hay diferentes dimensiones, hay una dimensión holística, una biofísica, hay una económica, y todas nos brindan diferentes elementos para la toma de decisiones, ¿sí? El valor económico, ¿qué es lo que nos da? El valor económico tiene una visión de valorar en una misma unidad el cambio marginal, por ejemplo, en la extensión de un ecosistema o en la calidad de un ecosistema del agua. Con valor marginal me refiero a un cambio pequeño. Si nosotros estamos en el desierto, no sabemos cuándo vamos a salir de ahí y queda una sola botella de agua, seguramente el valor es infinito. Y entonces no nos brinda mucha información ir a hacer un ejercicio de valoración económica. Pero si tenemos diferentes alternativas de desarrollo y queremos evaluarlas, por ejemplo, necesitamos instalar una planta de agua de tratamiento o necesitamos tomar medidas para proteger una zona costera donde tenemos diferencias entre implementar un dique o restaurar un manglar, podemos hacer ejercicios de valoración, ver cuánto nos vale uno, implementar uno, ver qué beneficios nos brinda, cuánto nos ayuda a mitigar de los daños, cuánto nos ayuda a mitigar el otro. Y seguramente las acciones a tomar sea un mix de diferentes cosas que buscamos que sea lo más costo efectivo posible. Entonces, entendiendo y aclarando para qué es que nos sirve la valoración económica y que es un elemento más para los procesos de tomas de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, la naturaleza nos brinda diferentes tipos de valores. Prácticamente los dividimos en dos grandes grupos, en valores directos, valores indirectos. Valores directos incluye, por ejemplo, acciones de uso, acciones como extraigo agua o desarrollo actividades de recreación. Recientemente, el año pasado, hicimos un estudio de valoración de servicios ecosistémicos de servicios no maderables de bosques a nivel global, que es el insumo del informe del Banco Mundial de la Riqueza de las Naciones, que se lanzó creo que hace 2 semanas, donde estimábamos que, por ejemplo, los servicios de recreación brindan un incremento en el bienestar de 117, creo que eran $117 por hectárea. Los servicios de recolección de productos no maderables de los bosques nos brindan un valor de $10 por hectárea. Pero estos valores varían mucho entre regiones a lo largo del mundo, las características de la población, entonces hay que tener mucho cuidado cómo se toman estos promedios. Por otro lado, tenemos servicios que son de uso, pero son indirectos. Por ejemplo, un bosque me ayuda a regular el caudal de agua, de la lluvia, la escorrentía y la calidad del agua.
Hicimos unos estudios en Costa Rica cuando anteriormente yo vivía en Costa Rica, y hicimos un estudio de valoración de la contribución de los cambios en la cobertura forestal a la calidad del agua solo respecto a un insumo que era el sulfato de aluminio, que es un insumo bastante económico, y teníamos un valor de $9 por hectárea de bosque. Pero sin embargo, revisando la literatura en otros lados y contemplando otros insumos, los valores llegan a $60-100 por hectárea. Otro ejemplo de servicios de regulación es la protección contra desastres. Hablamos de la protección contra desastres costeras, por ejemplo. También las áreas protegidas, tierras adentro, nos ayudan a evitar derrumbes e inundaciones. Un estudio que también hicimos en Costa Rica, encontrábamos que tener áreas protegidas cuenca arriba donde vivían las poblaciones disminuyen la probabilidad de la ocurrencia de un desastre en 26%. Y por otro lado tenemos servicios indirectos. Indirectos refieren más a aspectos culturales, de apreciación intergeneracional o lo que se llama un valor de opción. A mí me interesa valorar el bosque en la Amazonía por más que no vivo ahí, porque lo planeo visitar un día o porque quiero que las generaciones futuras se beneficien de los beneficios que allí tienen. Las técnicas para valorar esto son mucho más polémicas, digamos, pero sí hay técnicas para hacerlo. Y en definitiva, estos son insumos para poder ver impactos de cambio en la biodiversidad, en el bienestar, y compararlo con alternativas. Quiero ir a desarrollar una carretera. Si yo no contemplo estos cambios en el bienestar, los estoy invisibilizando, y tiene que ver con lo que nos decía Carlos, y es la gran tragedia de los antiguos estudios de costo-beneficio de infraestructura. Entonces, esa es la importancia de poder desarrollar la valoración económica. Muchísimas gracias, Matías. Se nos queda también ese concepto de valor multidimensional de la naturaleza que tenemos que incorporar en todas esas cosas. Mil gracias. Bueno, y por último, nos llega para Guillermo desde Brasil, nos llega también una pregunta, veamos cuál es ella. Olá a todos, soy Bruno Lima de Brasil y quisiera preguntarle a Guillermo González Caballero cuáles son las oportunidades reales de la economía circular. Bueno, muy bien. Guillermo, ¿cuáles son las oportunidades reales de la economía circular? Te preguntan, con el acento en la palabra reales, ¿no? Sí. Es bien interesante la pregunta después de escuchar lo que acaba de señalar Matías, ¿cierto? Porque oportunidades reales se pueden entender de muy diversas formas. En todo caso, lo que uno ve, por ejemplo, en el caso de Chile, es que como país estamos muy lejos de ser un país circular. No vamos a entrar al detalle de los indicadores, pero nos queda muchísimo por avanzar. Diría que es una situación igual en todos los otros países de América Latina, pero lo que nosotros siempre planteamos es que ese desafío que tenemos, de los que hablé antes, es solo tan grande como la oportunidad que viene de la mano de la economía circular. La economía circular nos permite abordar las tres patas del desarrollo sostenible, ¿cierto? En lo ambiental, la economía circular cada día cobra más fuerza como una herramienta fundamental para abordar el cambio climático. Lo que en un reporte también de la Fundación Ellen MacArthur que se publicó hace un par de años atrás, se mostraba que el 55% de la mitigación de las emisiones, de la reducción de las emisiones, tiene que ver con el paso a una matriz energética más limpia. Pero el otro 45% tiene que ver con la forma en que producimos y consumimos. Y ahí la economía circular juega un rol fundamental. Por eso nosotros incorporamos la economía circular en nuestro compromiso ante la comunidad internacional, lo que se llama la NDC, que la actualizamos el año pasado, y hace pocos días atrás la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, presentó en la COP26 en Glasgow la estrategia climática de largo plazo de Chile, donde también está incorporada la economía circular. O sea, aquí tenemos oportunidades reales, yendo a la pregunta, para hacernos cargo del cambio climático y también de una serie de otros impactos locales. Pero como decía, son las tres patas del desarrollo sostenible. En lo ambiental, lo que mencioné. En segundo lugar, en lo económico. En la hoja de ruta de economía circular que mencioné también en la intervención anterior, nosotros planteamos que la economía circular nos puede permitir
incrementar la productividad material de nuestro país. ¿Qué significa esto? Significa cuánta riqueza estamos generando por cada tonelada de material que estamos moviendo. Como país, somos por lejos el país de los países OCDE, de los países más, digamos, más desarrollados, que tiene, nosotros no somos un país desarrollado, pero no, estamos en ese club hace como 10 años atrás, y nos comparamos y siempre quedamos bien al final de las tablas, y por lo tanto, en este caso no es la excepción, estamos a la mitad de la productividad material del país que sigue, ¿cierto? O sea, nos queda muchísimo y generamos 10 veces menos riqueza que otros países. Y aquí la economía circular nos permite avanzar en ese camino, y de hecho en la hoja de ruta planteamos el desafío de aumentar en un 60% la productividad material de nuestro país. ¿A qué me refiero en lo concreto? Oportunidades reales. El aeródromo de Tobalaba, que está en la ciudad de Santiago, no es el aeropuerto internacional, es uno más pequeño. Hace muy poco atrás, básicamente se tuvo que repavimentar la pista, y en vez de traer pavimento nuevo, de traer asfalto nuevo, básicamente se recicló eso. Con eso se disminuyó en un 70% los áridos vírgenes que se utilizaron, y se redujo en un 45% los costos. Oportunidades reales, ¿cierto? Y por otro lado, también en el mismo ámbito económico, nosotros lo que hemos planteado en la misma hoja de ruta es crear 180.000 nuevos empleos verdes de la mano de la implementación de esta hoja de ruta. Esto significa, esto viene de la mano de toda una creciente industria del reciclaje y de otras R's de la economía circular, de la creación de nuevas empresas. Michelin, por ejemplo, el gigante de los neumáticos global, hace poco atrás anunció que va a invertir $30 millones en la primera planta de reciclaje de neumáticos de la minería en el mundo, y lo va a hacer acá en Chile, ¿cierto? Y eso tiene que ver justamente con una serie de incentivos y de un rayado de cancha regulatorio que hemos hecho de la mano de la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, ¿cierto? Entonces, en el ámbito económico hay enormes oportunidades, ¿cierto? De nuevo, reales. Y por último, también oportunidades, probablemente las más reales, tiene que ver con el ámbito social, ¿cierto? Lo ambiental, lo económico, lo social, y en el ámbito ambiental aquí está la oportunidad cierta para que lo que en Chile llamamos los recicladores de base, en otros países le llaman los cartoneros, los chatarreros, puedan también incrementar puedan mejorar sus condiciones laborales y sus condiciones de vida cuando como país nos pegamos un salto hacia la circularidad. Nosotros en concreto le hemos estado dando espacios también en la regulación para asegurar que ellos puedan ver los frutos, como digo, de este salto país que pretendemos pegarnos. Por lo tanto, oportunidades en todos los niveles, y justamente es el poder entender estas oportunidades lo que estoy seguro que nos va a permitir como región y como país poder pegarnos este gran salto. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Súper interesante escucharte también. Así es. Bueno, muchas gracias a Andrés, a Carlos, a Guillermo, a Matías, a ti, Joaquín, por haber participado en este evento que llamamos Conéctate con el Planeta. Ahora nos decían, tenemos que pasar de la desconexión a la conexión, es decir, no es un nombre arbitrario, necesitamos conectarnos de maneras distintas. Ustedes nos hablaban de la necesidad de no solo tener límites planetarios, sino pisos sociales, donde además nos preocupemos de la interconexión entre lo medioambiental, con lo social, con la educación, con la vivienda, con el trabajo digno. También estamos llenos de oportunidades, necesitamos ser mucho más creativos, necesitamos procesos de innovación que nos permitan transitar ese cambio que como humanidad requerimos, procesos culturales, adherirnos a otro tipo de valores, dejar de normalizar ciertas cosas que hemos normalizado, una regulación que nos apalanque, que nos incentive, que nos avale, que nos habilite. Por supuesto, tener una visión multidimensional de los territorios, de las geografías, de las localidades, de las poblaciones con las que hablamos. No podemos entender solo a unos como vulnerables. Vulnerables somos todos, estamos íntimamente interconectados. Por supuesto, las ciudades tienen unos niveles de vulnerabilidad distintos, pero cuando entendemos las interrelaciones que tenemos con lo rural, entendemos que todos somos vulnerables, con lo cual tenemos que trabajar por un mejor acceso a la financiación, como también lo hemos hablado.
Nos han mostrado también que hay mucha financiación, depende de nosotros también acercarnos a ellas como personas y como empresarios. Nos han mostrado también que existen herramientas de cuantificación, yo las llamaría, Matías, de visibilidad, que nos ayudan a entender por qué están pasando las cosas y cómo están pasando las cosas. Entonces ha sido absolutamente nutritivo para nosotros escucharlos. Esta es una conversación que no termina acá, es una conversación que para esta compañía sigue. Queremos conversar, pensar con otros para construir entre todos, también lo llamamos. Los invitamos a seguir nuestra plataforma de Asegúrate de Vivir. Hablamos de asegurarnos de vivir el mundo de siempre, pero también el mundo que llega a través de la gestión de tendencias y riesgos en Sura. Los invitamos a visitar también nuestras redes sociales regionales, Asegúrate de Vivir Sura, con el mismo hashtag. También estamos compartiendo hoy, Andrés hablaba de nuestra revista de Geociencias. Para nosotros pues es un orgullo esta revista a través de la cual queremos llevar a las personas conocimientos que tal vez parezcan muy complejos, llevarlo de una forma que todos podamos, digamos, entender, ¿cierto? Ahora nos decían, necesitamos incorporar otras formas de conocimiento, y esas otras formas de conocimiento también vienen nutriendo esta revista de Geociencias. De verdad, muchísimas gracias a todos, fue un placer y un honor estar con ustedes hoy. Muchas gracias, Juana, muchas gracias, Sura, un placer estar con ustedes. Mil gracias, Joaquín, porque sean muchas veces más. A ti, Guillermo, y Matías también, mil gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, encantado. Estamos en contacto. Y felicitaciones claro nuevamente. Que sí, Carlos, mil gracias. Entiendo que te quedas también en la rueda de prensa, Carlos. Están muy invitados si se quieren quedar, obviamente.